Bueno, vamos a hablar el día de hoy, entonces finalmente sobre el dolor. El dolor, ¿cómo lo podemos definir? ¿Cómo lo podemos entender? Y finalmente, ¿cómo lo podemos procesar para entender qué dolor es adecuado y qué dolor no es adecuado durante la vida en general y en este momento específico durante los entrenamientos? Para esto me gusta hablar a mí del dolor bueno, el dolor malo o feo y del dolor peligroso. ¿Cuál es el dolor bueno? Bueno, el dolor bueno le llamo yo a todo el dolor que entendiéndolo como estímulo doloroso, sabemos que proviene de procesos adecuados para nuestro organismo, o sea, procesos en los cuales nuestro cuerpo está sufriendo esa percepción dolorosa, ese estímulo doloroso, pero ese estímulo doloroso no confiere peligro de ningún tipo y no es algo que estemos llevando de sobremanera o de sobreesfuerzo a ninguna parte de nuestro cuerpo. Ni músculos, ni tendones, ni huesos, nada está siendo dañado, ni tiene riesgo de ser dañado. Sin embargo, es doloroso. Ese es el dolor bueno, ese es el dolor que sentimos cuando hacemos ejercicio suficiente para hacer cambios en el músculo normales, fisiológicos, llamamos nosotros, pero sin riesgo de lesión. Posteriormente pasamos al dolor malo o feo. Yo le llamo feo más que malo porque no todo el dolor feo es malo si no sabe parar a tiempo. Ese es cuando ya estamos, principalmente ahorita hablando de músculos, tendones y huesos, hablamos de dolores en los cuales ya estamos llegando al límite o al umbral que le llamamos en ejercicio, en el cual si continuamos realizando a la intensidad y a la cantidad que estamos realizando el ejercicio, podemos llegar a producir lesiones pequeñitas, microlesiones, y ya cuando cruzamos la barrera de esas microlesiones empezamos a generar lesiones más grandes, lesiones que se evidencian hasta con inflamación presente y obviamente van a durar días hasta semanas y meses recuperando si no logramos parar a tiempo ese dolor malo. Finalmente, ese dolor malo también puede verse de manera muy súbita cuando sufrimos algún golpe, trauma, torcedura, lesiones ya por un evento puntual que no es normal en la rutina o en el ejercicio que estamos haciendo. Entonces ahí encasillo yo todo ese tipo de dolor. Y finalmente está, bueno, el que sí es temido por los médicos que tengan y que no lleguen a tiempo los pacientes a consultar por él. Este dolor es el de las emergencias. Este es el dolor que yo le llamo dolor peligroso. El dolor peligroso básicamente es el dolor en el cual usted está sintiendo un estímulo doloroso de algún órgano, ya sea el corazón, algún hueso, algún trombo que está en la pierna o algún embolismo pulmonar, alguna ruptura del pulmón, etcétera, etcétera, etcétera. Son dolores generalmente ya de vísceras importantes, son dolores también de partes importantes de articulaciones, arterias, venas grandes, sistema nervioso central, que están dando una señal de dolor, de peligro, de ahora sí, pare completamente la actividad y busque ayuda médica. Ese es el dolor peligroso y ese es el que quiero que también hay que empezar a saber cómo lo podemos identificar y parar inmediatamente y buscar ayuda médica. Evidentemente el dolor peligroso no es igual al que nosotros sentimos todos los días cuando salimos a hacer ejercicio y se nos ratona o nos quiere ratonársenos un músculo. Nosotros vamos a entender que el dolor peligroso es un dolor diferente a todo lo demás y que se asocia con otros procesos. Por ejemplo, en un corazón o un pulmón te va a faltar aire, te vas a poner pálido, te quieres desmayar. Es algo diferente. Pues ahora bien, quiero darles una introducción. Esta es probablemente una de las charlas más llenas de literatura y tal vez términos complejos, pero la idea es que ustedes vean de dónde viene la base de toda esta explicación y quiero como darles un repaso muy general, muy rápido sobre bases fisiológicas de explicación anatómica, fisiológica del dolor. Entonces, para entender el dolor, lo único que quiero que veamos así son conceptos muy por encima, pero muy útiles. Para entender el dolor, tenemos que saber que el dolor es una experiencia subjetiva. Es una experiencia subjetiva que para evaluarlo tenemos que incorporar en él todas las bases que lo componen. Y que cuando me refiero a las bases, tenemos que entender que el dolor tiene una base biológica o anatómica o de daño directo, una base orgánica, que es la base que nos cuesta a veces integrar con la neurobiológica, que es la parte psicológica del dolor. Entonces, hasta no relacionar esas tres bases como que vamos a tener problemas para identificar el dolor, porque no todos los dolores están presentes de una manera tangible, estructural de daño. Hay dolores que son por una mala interpretación de nuestros nervios y sensores
a algo que no genera daño, que no está siendo dañado. Y es donde hay un montón de diferentes enfermedades de manejo de dolor que no sencillamente es solo me golpeé y me duele. Hay unas que no te golpeaste pero te duele y no entendés por qué te duele. Entonces, para entender el dolor hay que saber que el dolor no solamente es daño en algún lado. A veces duele y no hay daño, o a veces hay daños que no duelen y usted no se está dando cuenta del daño que está teniendo. Entonces, resumen, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia a un daño real o potencial sobre las bases de la persona. Entonces, no siempre el daño está físico. Puede ser un daño potencial o un daño que se percibe pero no existe. No existe físicamente, existe en la parte del proceso de dolor del sistema nervioso central a nervios periféricos. Porque como vemos aquí en la gráfica, o sea, el dolor incorpora muchos pasos, desde la activación de los sensores de nocicepción, que así se llaman, que están en todos los músculos, tendones, piel, etc. Desde esa activación, la transmisión por el nervio, la incorporación de pensamientos previos, emociones, memoria, aprendizaje, sociedad, todo eso influye en la modulación, o sea, que tanto ese dolor que yo siento va a ser igual al que siente Pablito, aunque sea la misma estimulación y la misma intensidad con la que lo sentimos inicialmente. Ok, pero entonces, entendemos eso que acaba de decir yo, pero ¿qué significa entonces dolor? Bueno, como les repito, los componentes del dolor son varios, desde los aspectos sociales, físicos y psicológicos de la persona, tienen que ver para poder usted entender o cómo hace su cerebro para entender su propio dolor. Ya teniendo en cuenta que cada ser humano tiene una forma diferente de procesar el dolor que está sintiendo ese nervio, entonces vamos a entrar en, ok, pero explíqueme entonces, ¿qué me está doliendo o qué no me está doliendo en el cuerpo? Porque usted me dice cosas que lo que hacen es enredarme. Vamos a hacerlo muy fácil, porque aquí hay que aclarar cosas muy básicas que los médicos damos por un hecho que los pacientes saben, pero no es así. Entonces, ¿todo el cuerpo duele? Pues no, no todo el cuerpo nos duele. Realmente la gente a veces no sabe que hay partes del cuerpo que no tienen nervios sensitivos, simplemente no duelen. Duelen tejidos alrededor, pero no duele específicamente lo que la persona cree que duele. Por ejemplo, no te va a doler nunca el cerebro, no te va a doler el pulmón, ni el hígado, ni el hueso, ni la sangre, ni el líquido dentro del cerebro, ni la orina, ni el líquido sinovial dentro de la rodilla, ni el dentro del ojo. Esos líquidos, ni el cerebro, ni los tejidos de ese tipo que hablen, duelen del todo nada. No duelen para nada. ¿Qué es lo que sí duele? Bueno, duele la piel, duele el músculo, duele el tejido celular subcutáneo donde está la grasa y todas las capitas de la piel, duelen los nervios que llevan sensación, duelen las meninges, que son recubrimiento del cerebro, eso sí duele. Duelen los recubrimientos de los órganos, como la del pulmón, que se llama pleura, como la del hígado, que es la cápsula famosa, el periósteo, que es toda la lámina que está recubriendo los huesos. Duelen los vasos, los que están vasos, arterias y venas, eso tiene recubrimiento y todo eso duele. Y todo eso que acabamos de mencionar es lo que alguna vez a usted le ha dolido, cuando le duele la cabeza, cuando le duele un músculo, cuando le duele una cortada en la piel, cuando te duele un moretón, etcétera, etcétera. O sea, ya teniendo en claros qué duele y qué no duele, pues podemos hacer un muy rápido anuncio de que todas estas sustancias que ahí puse muy rápidas, pero que no quiero que mis pacientes se preocupen por eso, son ejemplos de cómo al cambiar estas sustancias de manera relacionada con daño que está recibiendo el tejido, al haber un cambio, estas sustancias son las que van a explicar cómo mi cuerpo está sensando el dolor. Entonces son los sensores que activan las células nerviosas de dolor y son las que hacen el inicio de transmisión de dolor. Entonces, dependiendo del tipo de daño, si es inflamación, si es que se le regó el líquido de la rodilla, si es una parte de infección, si es que se activó el sistema inmune y se generó un proceso infeccioso, si es que se moretón y entonces se acumuló ahí sangre, dependiendo de todo eso van a haber diferentes sustancias que se activen y eso es lo que la sensación dolorosa va a transmitir. Y entonces hay muchos mecanismos dentro de esto, ¿verdad? Hay muchos mecanismos que son los que están ahí explicando. Por ejemplo, en la piel, el mecanismo es por lesión tisular de las células, como quemaduras, congelado, cortes, pinchazos de la piel. En el músculo, generalmente el dolor del músculo que sentimos es por falta, ya sea real o relativa, de oxígeno o de nutrientes. Y eso lo pueden generar los trombos, las hemorragias. Un espasmo muscular es solamente la relación de más consumo, menos aporte. O sea, estamos necesitando más de lo que estamos gastando y por lo menos de esa manera el músculo está avisando que no le está llegando y que se va a morir un pedazo de músculo si no paramos. Y ahí vamos. Ahí hay otros dolores complejísimos como los de las vísceras y las de otras partes del recubrimiento en órganos que no vamos a tocar mucho porque no son muy relacionados con procesos de ejercicio.
Pero lo que sí quiero que tengamos todos claros, y lo pongo otra vez con una cosa muy compleja que se ve aquí, es que las vías dolorosas, las vías tanto de interpretación, activación de dolor y transmisión de dolor, son complejas, no son algo para tomar a la ligera. Interpretan el dolor, el cerebro por un montón de vías que tienen nombres súper interesantes, pero que no vamos a tocar porque es algo que es propiamente términos médicos complejos. Tienen diferentes tipos de fibras, tenemos para transmitir el dolor de una manera diferente, unas más rápidas, otras más lentas, unas más específicas para algún tipo de lesiones y otras para otro tipo de lesiones. Entonces, el dolor es algo muy bien cuidado por parte de nuestro cuerpo. Y si a eso le agregamos, como hablamos ahorita, que no todo dolor es daño tisular o daño de algún tejido, sino que hay dolores que son una mala interpretación nerviosa del cuerpo porque hay un daño que ya es más emocional, psicológico o de interpretación de señales del cerebro. Entonces le generamos toda esa complejidad al dolor como tal. Y entonces quedamos hablando de un tema que realmente se las trae, realmente es muy importante conocer el dolor. Y lo que quiero ahorita que conozcamos del dolor, mientras le paso esta diapositiva de cómo se clasifica el dolor por parte de nosotros de los médicos, para que alguna vez entiendan todos esos términos raros que usamos cuando hacemos las referencias, es que para poder entender algo tan complejo lo tratamos de dividir. El dolor se puede dividir por tiempo de aparición en agudo, crónico o paroxístico. Agudo es cuando es de reciente aparición, crónico es cuando lleva mucho tiempo en la vida con nosotros, paroxístico es cuando es como por episodios de dolor y que se quita y vuelve, como la migraña. Y finalmente, por la localización, somático es con las partes del cuerpo que son músculos, tejidos, tendones, piel. La parte visceral es más difusa, son los órganos y eso generalmente duele de una manera inespecífica. Y psicógeno es cuando viene producido directamente de la parte emocional, mental y psicológica. Finalmente, lo dividimos en si realmente hay un daño de una parte específica del cuerpo, se llama nociceptivo, y si es algo que se dañó la vía de transmisión, o sea, se dañó un nervio, se rompió un nervio, se rompió el sensor de ese nervio o se rompió la vía a nivel del sistema nervioso que transmite ese dolor y ese es el que causa dolor, es un dolor neuropático o neurogénico. Entonces ese es como todo el resumen, lo más rápido que pude sobre dolor como tal. Entonces vaya ven cómo les estoy metiendo conceptos que hasta los médicos a veces manejamos de una manera complicada, pero eso es como lo que quería darles, y eso es como lo que quiero que se lleven, y se lo pueden escuchar varias veces para que les vaya quedando, y si tienen dudas, con mucho gusto me pueden llamar, me pueden escribir, y ahí vamos hablando, si alguno tiene un ejemplo de vida que quiere aclarar. Ya que tuvimos toda esta charla bastante técnica, bastante profunda sobre dolor, que quería hacer introducción para no hablar como en el aire del tema, pues les vamos a hablar, voy a tratar de hacer como una explicación muy sencilla de cómo reconocer nuestros dolores. Entonces, en este momento iba yo subiendo la garita, creyendo inocentemente que era el dolor más fuerte que iba a tener ese día, pero ahorita vamos a ver que no, que me quemé un poco más dolorosamente más adelante. Sin embargo, cuando iba subiendo por acá, decidí grabar el video para que ustedes entiendan que el dolor sí existe del bueno y es bastante útil. ¿Por qué? Porque el dolor, cuando sabemos conocer nuestro cuerpo, sabemos hasta dónde está llegando, sabemos hasta entrenarnos con un poquito de dolor al final o a la mitad del recorrido, puede ser muy útil porque puede llevarnos a aumentar la capacidad de ejercicio, la capacidad respiratoria, la capacidad de tolerancia del esfuerzo de los músculos, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso tenemos que hasta tratar de poder entrenarnos por zonas de entrenamiento. Tenemos que saber cuál es nuestra zona del umbral, cuál es nuestra zona de entrenamiento anaeróbico, cuál es nuestra zona de más bien de reposo y recuperación para poderlas trabajar. Y ya cuando las conocemos, ya podemos entonces saber cuál sensación de las que tenemos de dolor es de las positivas, como la que yo venía sintiendo aquí en el alto de la garita, o cuáles son negativas. Entonces, esta va muy positiva, realmente ahí va muy positivo, ahí estaba tomando videos, ahí estaba topándome con cleteros, eso fue una parte súper bonita del viaje, vi como unos 100 personas en bicicleta este domingo. Tengo que decir que hace unos 5 años no se veían ni 10, ha aumentado mucho el deporte, por lo menos recreativo, en los fines de semana en el Valle Central, tal vez todavía el de movimiento urbano durante los días de trabajo todavía le falta mucho, pero me alegra haber visto muchos ciclistas y bueno, y los voy a dejar con la explicación final que es, ok,
hablando de dolor del malo, del feo, terminé llegando a un lugar donde nunca en la vida me hubiera imaginado que se podía bajar tanto y subir tanto. Y me reventé, para hablarlo así en términos populares, me reventé, desgasté demasiado la parte muscular mía en cuestas demasiado empinadas, con mal trayecto y mal camino, y finalmente terminé parando porque sentí dolor del que sé que es malo. ¿Cuál es el dolor que sé que es malo? El dolor de contractura, el dolor de arratonamiento o calambre que le llama a la persona. Y también el dolor pulmonar y el cardiovascular. Sentía los pulmones y el corazón en fuego, y yo sé que ya ese dolor no es bueno, por lo tanto paramos el ejercicio. De hecho, paré del todo unos 5 minutos para recuperar. Caminé un ratito y a los 500 metros que ya se puso normal el camino, volví a subir en la bici y continuar con el trayecto. Hay que saber hacer eso, porque si uno no sabe parar a tiempo, pues probablemente ese dolor malo se puede convertir en dolor feo, feo de verdad, hasta llegar a peligroso. Entonces, para conocerse, les recomiendo primero saber entrenarse. Y aquí les dejo este video, espero no haberlos cansado, porque era un video bastante complejo, por eso me tomó un rato elaborarlo. Cualquier duda, ustedes saben, estamos para aclarárselas, y cualquier necesidad que tengan adicional, pueden coordinar una cita conmigo. Listo, completado el dolor de subir la represa a la garita. Excelente dolor. Bien programado este dolor. Pero ya, nos vemos. No hubiera podido planear mejor la charla de dolor en bici que esta. Bueno, este es el mejor ejemplo de cuando el dolor bueno se convierte en dolor feo. Bien feo, malo, muy malo. Y resulta que estaba probando una nueva ruta entre Santa Eulalia, que es después de Atenas, y Grecia. Y da la casualidad que están arreglos grandes. Está hecho leña la calle y es demasiado empinada. Entonces es imposible para esta bici poder pasar por ahí con impulso, por lo que sin impulso y con las piernas ya cansadas no hubo forma de que el dolor fuera bueno. Demasiado dolor, punto de calambre. Ese es el dolor feo. Y mejor parar, pensar. Y estos son los momentos del dolor feo en los cuales uno no puede dejar que le gane la calentura. Pensar en frío, analizar, reposar y arrancar de nuevo. Excelente video del dolor. Nos vemos. Calculé mal en la ruta. Me fui por una ruta. Después de la garita pasé por Atenas y me fui por una ruta entre Santa Eulalia y Grecia, que esta mierda tiene hasta lastre y es más parado que la cuesta de la garita. Entonces aquí ando, ya me la tuve que bajar antes de desmayarme. Chispas del oficio, gente, chispas del oficio.